El cielo tenía ese color invernal desvaído que hace que todo parezca un poco cansado, incluso las brillantes luces navideñas colgadas a lo largo de la autopista. Conducía de regreso a Tecoume después de terminar un pequeño y aburrido caso de seguros en Bellevue. Fue uno de esos días largos en los que lo más emocionante que ves es a un tipo cambiando etiquetas de precios en una tienda de descuentos. La calefacción de mi viejo sedán traqueteaba débilmente. La radio sonaba baja de fondo. Y el tráfico se movía en ese lento y constante arrastre que permite a tu mente divagar a lugares a los que no siempre estás lista para ir. Si estás escuchando esto ahora mismo, tengo curiosidad por saber qué estás haciendo. Estás doblando la ropa, sentada en tu sillón favorito con una taza de té, tejiendo, tal vez acostada en la cama con las luces apagadas. Para mí, cuando todo en mi vida cambió en un solo aliento, estaba sentada sola al volante de ese coche, avanzando poco a poco por un estacionamiento abarrotado justo al lado de la autopista, cansada y hambrienta, y pensando principalmente en qué tipo de sopa tenía en mi despensa. Había salido de la carretera principal para atajar por un centro comercial que conocía bien. Era uno de esos lugares suburbanos pulidos, todos escaparates de cristal y arbolitos envueltos en luces blancas. El tipo de lugar donde la gente con abrigos bonitos lleva bolsas de compras a juego y se detiene a tomar lates que en realidad no necesitan. Estaba pasando lentamente la entrada de unos grandes almacenes, esperando que cruzara una pareja con un cochecito, cuando vi a Ethan. Mi cerebro tardó un segundo en registrar su rostro. A veces se produce ese momento extraño en el que ves a alguien que conoces en el lugar equivocado y tu mente intenta catalogarlo como extraño, pero luego él se rió. Esa risa grande y encantadora que usaba en cada una de las publicaciones de mi hermana en redes sociales, y mi estómago se hundió. No estaba solo. Una mujer estaba cerca de él junto a la fila de coches, con la cabeza inclinada hacia atrás mientras le sonreía. Era guapa de esa manera natural, cabello largo color miel derramándose sobre el cuello de su abrigo color camello, una mano apoyada ligeramente en su pecho. Él se inclinó mientras ella decía algo, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro, el espacio entre ellos demasiado íntimo para un viaje de compras inocente. Disminuí la velocidad del coche casi hasta detenerme sin siquiera pensarlo. Detrás de mí, alguien tocó la bocina, impaciente. Apenas lo oí. La mujer extendió la mano y le enderezó la bufanda a Ethan con un pequeño y familiar movimiento de sus dedos. Él puso su mano en la parte baja de su espalda, guiándola hacia un elegante coche negro que no reconocí como el de Caroline, moviéndose como si lo hubiera hecho 100 veces. Mi vida laboral ha entrenado mis ojos de una manera que no siempre aprecio. Noto distancias, ángulos, la forma en que las personas colocan sus cuerpos cuando creen que nadie está mirando. He pasado años sentada en coches y en bancos viendo cómo los matrimonios se desmoronan en el espacio de un apretón de manos. Así que no necesité que nadie me explicara lo que estaba viendo. Esto no era una reunión de negocios. Esto no era una prima ni una vieja amiga. Este era un hombre que se suponía que estaba prometido a mi hermana, actuando como si ya estuviera ocupado por otra persona. Mi mano se movió automáticamente hacia mi cámara en el asiento del pasajero. Si pudiera conseguir una toma clara, si pudiera congelar este momento en píxeles, tal vez no sería mi palabra contra sus encantadoras negaciones cuando llegara el momento. La cogí, mi pulgar encontró el interruptor de encendido y la levanté lo justo para encuadrarlos a través del parabrisas. El coche detrás de mí hizo sonar la bocina esta vez, larga y fuerte. Me estremecí, el corazón me dio un brinco. Lo último que necesitaba era que algún extraño irritado saliera a gritar, llamando la atención sobre mí con una cámara apuntando a una pareja en un estacionamiento. Ethan y la mujer ya se estaban moviendo, deslizándose entre dos todoterrenos estacionados y fuera de mi línea de visión. Tuve una fracción de segundo para elegir entre detenerme en medio del carril para tomar la foto o seguir adelante. Años de no querer montar una escena ganaron. Dejé caer la cámara en el asiento, murmuré algo que no repetiré aquí y avancé, dejando que el coche detrás de mí pasara rugiendo con un gesto que fingí no ver. Di la vuelta al estacionamiento una vez más, esperando poder vislumbrarlos nuevamente cerca de las puertas, cerca de otra salida, en cualquier lugar. Nada. Fue como si el suelo se hubiera abierto y se los hubiera tragado. Cuando me di por vencida y regresé a la carretera, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Agarré el volante con ambas manos, los nudillos blancos, la alegre música navideña que salía de los escaparates se sintió repentinamente cruel.
Una parte de mí quería desesperadamente fingir que no había visto lo que acababa de ver. Sería mucho más fácil ir a casa, calentar esa sopa, encender algún programa sin sentido y dejar que todo se desvaneciera en esa área gris de cosas que casi viste. Pero otra parte de mí, la parte que se ha sentado frente a demasiadas mujeres deseando que alguien les hubiera dicho antes, sabía que no podía hacer eso. Caroline podría ser muchas cosas, pero seguía siendo mi hermana. Me detuve en un espacio vacío en el extremo más alejado del estacionamiento, puse el coche en estacionamiento y me quedé sentada allí por un minuto, respirando. El aire dentro del coche se sentía denso. Apagué la calefacción, abrí la ventanilla una pulgada y busqué mi teléfono. Su nombre estaba cerca de la parte superior de mis llamadas recientes, justo debajo de papá. Lo miré fijamente por un largo segundo. No éramos cercanas como las hermanas en las películas son cercanas. No había confidencias nocturnas. No nos prestábamos suéteres. No nos visitábamos casualmente para tomar un café. Nuestra relación siempre se había sentido como estar de pie en su sombra, viéndola brillar con toda la aprobación que nunca llegué a ganarme. Pero incluso con todo eso, no podía imaginarme sabiendo lo que sabía y no diciendo nada. Toqué su nombre. La línea sonó una vez, 2 veces. A la tercera, ella contestó, su voz enérgica y brillante, la forma en que hablaba cuando estaba en medio de algo importante. Pude escuchar voces de fondo, el murmullo de una oficina, el tintineo de un cristal. Dije su nombre y que necesitaba decirle algo y que probablemente debería sentarse si podía. Eso fue lo más lejos que llegué antes de que su tono se endureciera. Dijo que estaba en una reunión y que esto más valía que fuera bueno. Tragué saliva y le dije, tan claramente como supe, que acababa de ver a Ethan en el estacionamiento de las tiendas de Bellevue con otra mujer, que estaban muy cerca, que sus manos y sus ojos y su lenguaje corporal no eran de hermano ni profesionales. Hubo un lapso de silencio tan completo que pude escuchar mi propio pulso latiendo en mis oídos. Luego se rió. No fue su risa feliz, más bien como el borde quebradizo del cristal rompiéndose. Preguntó si había estado sentada en mi coche espiando a la gente otra vez, como si fuera una broma barata. Le recordé que sí, ese es literalmente mi trabajo, pero eso no tenía nada que ver con esto. Le dije que no quería lastimarla. Simplemente no podía ignorar lo que vi. Su voz se volvió fría. Me preguntó si tenía alguna prueba, alguna foto, algún vídeo. Dije que no, que el ángulo había sido malo, que lo había intentado pero no había podido conseguir la toma de forma segura sin causar una escena. Dije que sabía que eso no era lo que quería escuchar, pero no cambiaba lo que sucedió. Ella suspiró en el teléfono, el sonido lleno de impaciencia. Me dijo que siempre había tenido una mente sospechosa y que tal vez debería recordar que yo no sabía cómo era una relación sana antes de empezar a juzgar la suya. Las palabras dolieron más de lo que quería admitir. Lo intenté de nuevo. Dije que la estaba llamando como hermana, no como investigadora privada. Dije que si alguna vez veía a un hombre actuar así conmigo, querría que alguien me avisara, incluso si resultaba ser un malentendido. Dije que se merecía saber lo suficiente como para al menos preguntarle al respecto. Ella me interrumpió. Me dijo que ella y Ethan estaban bien, que él estaba ocupado cortejando inversores y clientes para su próximo gran proyecto, que se reunía con mucha gente. Dijo que mi problema era que no podía soportar verla triunfar con alguien mientras yo todavía estaba sola. Me llamó celosa, esa vieja y fea palabra que se aferraba a mis costillas como humo. Luego me dijo muy claramente que mantuviera mi paranoia fuera de su vida y fuera de Clark & Company. Casi pude ver la forma en que se echaría el pelo hacia atrás mientras lo decía, despidiéndome con el mismo movimiento de muñeca que usaba para descartar una muestra de diseño que no le gustaba. Antes de que pudiera decidir si valía la pena decir algo más, la línea se cortó. Me quedé sentada en el silencio que siguió, con el teléfono todavía pegado a la oreja a pesar de que la llamada había terminado, observando el vaho de mi aliento en el interior del parabrisas. Los alegres compradores pasaban, abrigados con abrigos, riendo, con los brazos llenos de regalos. Dentro de mi coche, se sentía como otro planeta. Bajé el teléfono a mi regazo lentamente. En algún lugar profundo de mi pecho, algo se quebró, una fisura fina como la primera línea que aparece en un panel de cristal antes de que todo se resquebraje. Me dije a mí misma que estaba molesta y bajo presión y que debería darle tiempo. Me dije a mí misma que tal vez se calmaría.
Tal vez pensaría en lo que dije. Tal vez le haría algunas preguntas difíciles a Ethan en voz baja. Quería creer eso. De verdad que sí. Encendí el motor de nuevo y salí del estacionamiento, dirigiéndome hacia la autopista, hacia casa, hacia el pequeño apartamento donde guardaba mis archivos y mi café y las partes de mí misma que nunca encajaron del todo dentro de la casa de mis padres. Estaba a mitad de camino entre la salida y la rampa de acceso cuando mi teléfono se iluminó de nuevo en la consola. Esta vez era mi padre. Dudé, luego toqué para responder, sin saber que cuando esa llamada terminara, ya no tendría un lugar en su mesa de Navidad. Su voz golpeó mi oído incluso antes de que tuviera la oportunidad de decir hola. Era áspera de esa manera que usaba cuando ya había tomado una decisión sobre algo y solo llamaba para dar el veredicto. Podía escuchar sonidos de oficina detrás de él, el zumbido de los ordenadores, una impresora funcionando, alguien cerrando un cajón de escritorio. Debía estar en el trabajo, lo que significaba que estaba llamando en medio de su día, algo que rara vez hacía a menos que se tratara de la compañía o de Caroline. Dijo mi nombre de la forma en que se podría decir el nombre de un estudiante que te ha decepcionado. Respondí suavemente, preparándome. Preguntó qué le había dicho exactamente a mi hermana. Repetí la verdad con la mayor calma que pude. Le dije que había visto a Ethan en el estacionamiento con una mujer que no reconocí. Le dije que parecían íntimos. Le dije que había intentado tomar una foto pero no pude capturarla. No hubo una pausa para considerar mis palabras, ni un momento de silencio en el que un padre piensa en el tono o el miedo de su hijo. Me espetó que no tenía derecho a entrometerme en la vida de Caroline. Dijo que Ethan había estado reuniéndose con gente sin parar para sus planes de expansión y que yo no tenía derecho a asumir nada. Preguntó si estaba tratando de avergonzar a la familia. Sentí que mi garganta se tensaba. Traté de decirle que había llamado porque me importaba, que no tenía nada que ganar inventando algo así. Me interrumpió de nuevo, dijo que sabía exactamente lo que estaba pasando. Dijo que estaba celosa. Esa palabra otra vez. Me golpeó con un golpe sordo y familiar. Me preguntó directamente si tenía alguna prueba. Le dije que no pude conseguir la foto a tiempo. Soltó un aliento frustrado que crujió en mi oído. Dijo que sin pruebas, no tenía derecho a armar un escándalo. Le dije que no estaba armando nada. Simplemente la había advertido. Luego bajó la voz, de la forma en que lo hacía cuando quería sonar controlado y firme y definitivo. Dijo que Caroline lo había llamado llorando, que le había dicho que yo estaba tratando de arruinar su compromiso, que yo siempre había luchado con su éxito, que esta vez había cruzado una línea. Quise gritar que ella había distorsionado todo, que yo no estaba tratando de arruinar nada, que nunca querría lastimarla. Pero él siguió hablando, y cada palabra se sintió como una puerta cerrándose. Dijo que si no me disculpaba con ella antes de fin de semana, no sería bienvenida a la cena familiar de Navidad. Dijo que este año era importante porque estaban organizando una recepción festiva para inversores y socios después de la comida, y no toleraría que yo creara drama o incomodara a Caroline. Agarré el volante con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Sentí que el calor subía detrás de mis ojos. Le dije que no tenía nada por lo que disculparme. Él dijo, entonces tal vez sea mejor que me quede en casa esta Navidad. La llamada terminó con un clic que se sintió como una bofetada. Conduje el resto del camino de regreso a mi apartamento en Tecoume en una especie de niebla. La calefacción soplaba aire caliente sobre mi cara, pero sentía frío hasta los brazos. Cuando llegué a mi edificio, estacioné y me senté en el silencio, el motor vibrando mientras se enfriaba. Mi teléfono estaba en mi regazo, silencioso y pesado. Arriba, en mi pequeña sala de estar con la lámpara suave en la esquina, me hundí en el sofá y miré fijamente la pared en blanco durante mucho tiempo. Traté de tragarme el nudo en la garganta, traté de dar sentido a la forma en que todo se había volteado contra mí en menos de una hora. Reproduje el estacionamiento en mi mente, la forma en que Ethan había tocado la espalda de esa mujer, la forma en que se habían inclinado el uno hacia el otro. Reproduje la voz de Caroline llamándome celosa, la voz de papá diciéndome que me disculpara o me mantuviera alejada. Finalmente, me levanté y abrí mi portátil. Escribí el nombre completo de Ethan en la barra de búsqueda. Su rostro apareció inmediatamente, sonriendo en docenas de fotos profesionales. Ahí estaba él en eventos de networking, estrechando la mano de dueños de negocios.
Ahí estaba él en fotos junto a Caroline, luciendo como la pareja perfecta en todos los sentidos. Su perfil de LinkedIn enumeraba títulos que parecían impresionantes a primera vista. Pero cuando hice clic más profundamente, algo se sintió mal. Varias compañías para las que afirmó haber consultado no tenían presencia en línea en absoluto. Una dirección estaba vinculada a un edificio abandonado. Su último empleador listado tenía un sitio web que parecía haber sido improvisado en una tarde con fotos de archivo y enlaces rotos. Indagué más, escaneando archivos públicos, listas de asistentes a conferencias y directorios de la industria. Su nombre aparecía en algunos lugares, luego desaparecía sin coherencia. 2 colegas que enumeró como referencias no tenían cuentas de LinkedIn. Sus credenciales declaradas sonaban vagas. Vi suficientes inconsistencias como para que el nudo en mi estómago se apretara en algo afilado. Este no era solo un hombre coqueteando con otra mujer a espaldas de mi hermana. Este era alguien cuya identidad profesional entera parecía estar cosida con hilos sueltos. Una parte de mí quería volver a llamar a Caroline y mostrarle todo lo que había encontrado, pero sabía que no respondería. Incluso si lo hacía, estaba demasiado enojada para escucharme. Guardé capturas de pantalla de todos modos, un hábito de años de trabajo de investigación. Filas de pestañas abiertas brillaban en mi pantalla como luces de advertencia. A la mañana siguiente, me desperté con la mandíbula apretada y un peso en el pecho. Miré el techo durante mucho tiempo antes de buscar mi teléfono. Escribí un largo mensaje a Caroline, cuidadoso, respetuoso, directo. Dije que me preocupaba por ella y que lo que había visto me preocupaba profundamente. Adjunté los enlaces que parecían sospechosos. Dije que no estaba tratando de controlar nada. No estaba tratando de juzgarla. Simplemente estaba asustada de que algo estuviera mal. Esperé. La burbuja mostró que estaba escribiendo, luego desapareció. 1 minuto después, llegó un mensaje corto. Dijo que estaba decepcionada de mí, que me estaba entrometiendo en cosas que no entendía, que confiaba en Ethan y que yo tenía que mantenerme al margen. Mis manos temblaron un poco mientras dejaba el teléfono. Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera apretado. Unas horas más tarde, apareció otro mensaje, esta vez de papá. Era más frío de lo que había sido la llamada. Dijo que ahora entendía por qué Caroline estaba molesta. Dijo que no quería drama en la familia. Dijo de nuevo que tenía que disculparme por crear una escena o si no la Navidad estaba fuera de la mesa para mí. Me senté al borde de la cama leyendo las palabras una y otra vez, sintiéndome entumecida. Mamá se mantuvo en silencio durante todo esto. Me envió un mensaje de texto una vez con un mensaje vago sobre la esperanza de que todos pudieran calmarse, pero no eligió un lado, lo que de alguna manera se sintió peor. Al final de la tarde, supe que ya no podía respirar en ese apartamento. Cada habitación se sentía demasiado pequeña. Cada recuerdo de fiestas pasadas se sentía pesado y apretado alrededor de mis costillas. Saqué mi maleta del armario y la dejé caer sobre la cama. Empaqué algunas camisas de lino, vaqueros, mi cámara, mi portátil y el cuaderno que guardaba para mis casos. Me moví por instinto, la decisión formándose en mi mente más rápido de lo que mis dudas podían interrumpir. Abrí mi teléfono y reservé un billete de ida a Maui. El siguiente vuelo era temprano a la mañana siguiente. Trabajaría desde allí. Nora podría encargarse de la vigilancia de los casos locales. Necesitaba distancia de Washington, de la compañía, de las voces que nunca me creyeron. Mientras el sol se ponía fuera de mi ventana, pintando los edificios de naranja polvoriento, cerré mi maleta y me senté en la cama. El apartamento estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Miré alrededor del espacio que me había mantenido unida durante largas noches y casos difíciles, y por primera vez, se sintió más como una jaula que como un hogar. Me acosté y miré el techo, esperando que llegara el sueño, preguntándome si al irme finalmente me estaba eligiendo a mí misma por primera vez en años. Cuando sonó la alarma antes del amanecer, me levanté, agarré mi maleta, cerré la puerta con llave y salí a la mañana fría y oscura, sin saber que mientras volaba a través del Pacífico, tratando de recuperar el aliento, una tormenta ya se estaba gestando en Seattle con mi nombre justo en medio de ella. El aeropuerto de Seattle todavía estaba medio dormido cuando arrastré mi maleta por el frío suelo de baldosas, pero mi mente estaba completamente despierta y zumbando.
Las luces del techo eran demasiado brillantes, la cola del café demasiado larga, y cada familia reunida en las puertas parecía un recordatorio de lo que estaba abandonando. Pasé por seguridad en piloto automático, me quité los zapatos, puse mi portátil en la bandeja y le respondí a la gente cuando me preguntó qué tal iba mi día de esa manera educada y automática que todos hacemos. Mi cuerpo siguió los movimientos. Mi corazón sentía que estaba en otro lugar por completo. En el avión, tomé un asiento junto a la ventana y metí mi abrigo en el compartimento superior. Un hombre con un blazer se sentó a mi lado, ya revisando su teléfono, su rostro iluminado por correos electrónicos y hojas de cálculo. Me abroché el cinturón de seguridad y miré la pista, el asfalto mojado y gris, y los contornos de las montañas a lo lejos. La cabina se llenó con los sonidos suaves de la gente acomodándose, cremalleras cerrándose, bebés quejándose, el crujido plastificado de las tarjetas de seguridad. Cuando el avión finalmente despegó, mi estómago se hundió, y por un segundo, sentí como si el suelo hubiera sido arrancado no solo debajo del avión, sino de toda mi vida. Observé cómo el agua oscura del estrecho se extendía debajo de nosotros, los pequeños grupos de luces a lo largo de la costa encogiéndose hasta que se difuminaron en uno solo. Seattle desapareció entre las nubes. Horas más tarde, el mundo fuera de mi ventana cambió el gris por el azul. Las nubes se rompieron, y ahí estaba, el agua, un profundo y brillante turquesa debajo de nosotros. La forma de Maui se elevó de ella como algo de otra vida. La costa se curvaba, las olas trazaban líneas blancas a lo largo de la orilla. Presioné mi frente ligeramente contra la ventana fría y sentí una extraña mezcla de dolor y esperanza surgir en mi pecho. Bajar del avión en Kauai se sintió como entrar en otro planeta. El aire cálido me envolvió, denso con humedad y el débil dulzor de las flores. Las palmeras se mecían más allá de las paredes bajas de la terminal al aire libre. La gente se movía un poco más despacio, se reía un poco más fácil. Pude sentir mis hombros bajar una pulgada sin mi permiso. Recogí mi maleta en la cinta de equipaje y seguí las señales hacia los mostradores de coches de alquiler. El empleado sonrió con una facilidad a la que no estaba acostumbrada. Me preguntó cuánto tiempo me quedaría. Dije que aún no estaba segura. Asintió como si eso tuviera perfecto sentido y me entregó las llaves de un pequeño coche compacto que olía a protector solar y algo cítrico. Conduciendo hacia Key, la carretera se curvaba pasando campos de caña de azúcar y destellos del océano, sentí que mi respiración se asentaba en un ritmo que coincidía con el balanceo de la hierba alta afuera. Bajé la ventanilla lo suficiente como para dejar entrar la brisa. Llevaba el sonido de los pájaros y débilmente el choque de las olas a lo lejos. El estudio que había alquilado estaba en un edificio modesto a unas pocas calles del agua, paredes blancas, techo de terracota, un pequeño espacio de estacionamiento en la parte delantera. Dentro, el lugar era simple, una cama pegada a la pared, una pequeña mesa con 2 sillas, una pequeña cocina con una estufa minúscula y una puerta corrediza de vidrio que daba a un balcón estrecho. Más allá de la barandilla, podía ver las copas de otros edificios y más allá de ellos, una franja de azul brillante. Dejé mi maleta, respiré hondo y dejé que el silencio se instalara. Sin el tic-tac del reloj de la sala de estar de mis padres. Sin el murmullo de la voz de mi padre que llegaba por el pasillo mientras hablaba por teléfono sobre contratos y clientes. Sin el peso del éxito de Caroline flotando en el aire. Solo mis propios pasos y el suave zumbido del ventilador de techo. Desempaqué lentamente, doblando mi ropa en la pequeña cómoda, alineando mis lentes de cámara en el estante. Puse mi portátil en la mesa, enchufé el cargador y coloqué mi cuaderno a su lado. Cada pequeña acción se sintió como si estuviera reclamando un nuevo pedazo de tierra. Cuando finalmente me senté, la habitación se sintió menos como una parada temporal y más como un lugar donde realmente podría descansar. La primera llamada que hice desde esa pequeña mesa fue a Nora. Ella contestó al segundo tono, su voz brillante con esa mezcla de preocupación y practicidad de la que había llegado a depender. Me preguntó si había aterrizado y si el lugar era decente. Le conté sobre la palmera afuera y la forma en que olía el aire. Y por un momento, ambas respiramos juntas. Luego cambió al tema de negocios porque así es ella y así me había entrenado yo para ser. Repasamos nuestros casos activos, una situación de custodia complicada en Olimpia, un presunto robo de empleados en una pequeña empresa de fabricación fuera de Portland, una mujer en Spokane que pensaba que su exmarido podría estar acechándola de nuevo.
Todos ellos podían manejarse de forma remota durante un tiempo con Nora en el terreno y yo detrás del portátil. Hablar de trabajo me estabilizó. En ese mundo, mis instintos eran de confianza. Mis ojos eran valorados. Nadie me llamaba celosa allí. Cuando colgamos, revisé mi correo electrónico. Algunos clientes, un recordatorio de mi arrendador en Tecoume, un boletín al que nunca recordaba haberme suscrito. Nada de mi familia. Por supuesto que no. Habían dejado clara su posición antes de que yo siquiera subiera al avión. Durante el resto de la tarde, me permití divagar. Caminé hasta la playa, la arena cálida bajo mis pies descalzos. Las olas entraban y salían, constantes y seguras, como lo habían estado haciendo mucho antes de que existiera todo el drama de mi familia y continuarían mucho después. Los niños jugaban en la orilla, sus gritos de risa llevados por el viento. Las parejas mayores caminaban lentamente a lo largo del borde del agua, sus hombros rozándose, sus pies hundiéndose en la arena mojada con cada paso. Me senté en una roca plana y observé el horizonte. El sol se deslizó más abajo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa para los que nunca podría encontrar palabras. Por un rato, no pensé en Ethan o Caroline o papá. Simplemente respiré. A medida que la luz se desvanecía y el aire se enfriaba, regresé al estudio. Preparé una cena sencilla en la pequeña estufa, pasta con salsa de bote y algunas verduras del mercado cercano. Comí en la mesa con la puerta del balcón abierta, escuchando sonidos nocturnos que aún no reconocía, grillos, música distante, un coche que pasaba lentamente. Más tarde, acostada en la cama en la oscuridad, el ventilador de techo zumbando suavemente sobre mí, mi mente finalmente se atrevió a retroceder. Pensé en tener 10 años, mirando a Caroline en una obra escolar mientras mamá y papá se sentaban en la primera fila, con los rostros iluminados de orgullo. Pensé en la forma en que papá la presentaba en las fiestas de la compañía, llamándola el futuro de Clark & Company. Pensé en cómo cuando los vecinos preguntaban por sus hijos, sus ojos siempre se iluminaban primero con el nombre de ella. Pensé en el día que les dije que quería ser investigadora privada. Mamá había parpadeado, confundida. Papá se había reído un poco, me había preguntado si iba en serio, y luego dijo algo sobre desperdiciar un buen cerebro en las malas decisiones de otras personas. Caroline había sonreído con suficiencia, diciendo que sonaba como algo sacado de un programa de televisión de bajo presupuesto. No habían querido ser crueles. Rara vez lo hacían. Pero el mensaje había sido claro: tu vida es más pequeña. Tus elecciones son menos dignas. Tu camino es algo que no entendemos, así que no lo respetaremos. Esas viejas escenas se repitieron en mi mente ahora con una nueva agudeza. Me di cuenta de cuántas veces a lo largo de los años me había tragado el dolor en lugar de arriesgar su desaprobación. Cuántas veces me había quedado callada durante las cenas cuando las conversaciones giraban en torno a la última campaña de Caroline o al contrato más nuevo de papá. Con qué frecuencia había cambiado de tema para alejarme de mi propio trabajo, incluso cuando había ayudado a alguien a escapar de algo peligroso. Ahora aquí estaba yo, a miles de kilómetros de distancia, porque cuando finalmente hablé sobre algo que importaba profundamente, ellos eligieron una vez más no verme. En algún momento después de la medianoche, caí en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, la luz se derramó alrededor de los bordes de las cortinas. Hice café y llevé mi taza al balcón, dejando que el vapor se rizara en el aire cálido. Mi teléfono estaba sobre la mesa adentro donde lo había dejado caer la noche anterior, boca abajo, en silencio. No fue hasta media mañana que lo cogí. Por un segundo, consideré no encenderlo en absoluto, mantener ese silencio limpio y en blanco un poco más, pero la curiosidad me picó junto con algo que todavía quería saber tercamente si alguien había intentado contactarme. Presioné el botón, la pantalla se iluminó y las notificaciones se inundaron como una ola: llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz. Los números subieron a medida que el teléfono se reconectaba por completo. Mi pecho se apretó mientras me desplazaba. Papá, Caroline, mamá, incluso la línea principal de Clark & Company. No abrí nada. Aún no. Solo por un momento, observé la lista de llamadas, todas de las últimas 24 horas, apilarse, una tras otra, hasta que sentí que estaba mirando una pared de acusaciones. Mi nombre en sus bocas había sido celosa, problema, vergüenza.
No tenía ninguna razón para creer que los mensajes fueran algo diferente ahora. Mi pulgar se cernió sobre el primer mensaje de voz. Imaginé la voz de papá, cortante y fría, exigiendo que arreglara lo que había roto. Me imaginé a Caroline llamándome nombres que resonarían en mi cabeza durante días. Volví a colocar el teléfono sobre la mesa, boca abajo. Hoy no. Caminé hacia la barandilla del balcón y miré hacia el océano. Las olas subían y bajaban en la distancia, despreocupadas. Una suave brisa rozó mis brazos. En algún lugar debajo, alguien se rió. Detrás de mí, en la mesa, el teléfono volvió a zumbar, como si el pasado estuviera extendiendo una mano para arrastrarme de vuelta. En su lugar, busqué mi café, tomé un sorbo lento y constante, e hice una elección diferente. Presioné y mantuve presionado el botón lateral hasta que la pantalla se oscureció y el zumbido cesó, dejando solo el sonido de la isla y mi propia respiración llenando el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio en mi vida fue mi elección, no un castigo, no un hombro frío de alguien que amaba, solo una simple pantalla oscura en un teléfono y el sonido de las olas en lugar de tonos de llamada. Esa mañana en Maui, después de apagar el teléfono, me quedé allí en el pequeño balcón por un largo rato, mirando las hojas de palma mecerse y la franja de agua azul entre los tejados brillar bajo el sol. El aire era cálido en mis brazos descubiertos. En algún lugar debajo, la puerta de un camión se cerró de golpe y una radio tocaba una vieja canción que recordaba a medias de la escuela secundaria. Se sentía como otra vida. Me preparé el desayuno en la pequeña estufa, huevos en una sartén que se tambaleaba ligeramente en el quemador, tostadas que salieron un poco demasiado oscuras. Comí en la mesa con la puerta del balcón abierta y el ventilador girando perezosamente sobre mí. Luego abrí mi portátil y me metí en el modo de trabajo porque ese siempre había sido el lugar donde sabía quién era yo. Nora y yo habíamos acordado un horario. Ella se encargaría de todo lo que requiriera presencia física en Washington u Oregón. Yo revisaría imágenes, indagaría en registros y construiría líneas de tiempo desde mi pequeña mesa en Kiei. Durante unas horas, no existió nada más que los casos, un gerente de almacén que pensaba que un empleado estaba desviando inventario, una maestra jubilada preocupada de que un encantador nuevo amigo pudiera ser un estafador, una mujer que quería saber si el hombre que conoció en línea realmente iba a volar para verla o simplemente la estaba dando largas. Se sintió bien concentrarse en los rompecabezas de otras personas en lugar del mío propio. No tenía idea de que mientras estaba sentada allí tecleando notas en un documento, de vuelta en Seattle, se estaba desarrollando un tipo de investigación completamente diferente con el nombre de mi familia por todas partes. No me enteraría de los detalles hasta mucho más tarde. En ese momento, todo lo que sabía era el suave zumbido de mi portátil y el olor a café enfriándose en mi taza. Pero después, cuando mi hermano finalmente me contó lo que había sucedido, casi pude superponer mi propio día como una sábana translúcida sobre el de ellos y ver dónde coincidían los momentos. Mientras caminaba hacia la playa en chanclas y con un sombrero de sol prestado esa tarde, un correo electrónico de un inversor llamado Greg aterrizó en la bandeja de entrada de mi padre en Tecoume con la fuerza de una pequeña bomba. Greg había estado dando vueltas a Clark & Company durante casi un año, coqueteando con la idea de poner dinero serio detrás de su expansión. Le encantaba el ojo de diseño de Caroline, le encantaba la narrativa pulida del negocio familiar, le encantaba la marca alrededor de ella y Ethan como una pareja visionaria que guiaba a la compañía hacia un futuro brillante. Lo habían cortejado cuidadosamente, cenas, presentaciones, cubiertas brillantes con fotografías de instalaciones navideñas en vestíbulos corporativos que parecían sacadas de una revista. Pero los inversores no solo escuchan historias, ellos verifican. Según mi hermano, el correo electrónico de Greg ese día no era de enojo. Aún no. Era cuidadoso, curioso. El asunto hacía referencia a una revisión de cumplimiento de rutina. El cuerpo del mensaje adjuntaba varios documentos y una lista de preguntas que hicieron que el estómago de mi padre se hundiera. El equipo de Greg había estado haciendo la debida diligencia sobre las personas cuyos rostros estaban al frente de la marca de la compañía. Eso significaba no solo Caroline, cuyas credenciales eran sólidas y fáciles de verificar, sino también Ethan, el hombre que había comenzado a llamarse a sí mismo consultor senior de Clark & Company en reuniones de presentación y en su propio perfil. La documentación no coincidía con lo que le habían dicho a Greg. Había correos electrónicos que Ethan había enviado desde una dirección que imitaba el estilo de la compañía,
presentándose como un miembro clave del equipo de liderazgo y mencionando responsabilidades que nunca se le habían otorgado formalmente. Había esquemas de proyectos que había compartido con otros socios potenciales que implicaban que controlaba presupuestos y personal cuando en realidad no tenía tal autoridad. Había señales de alerta alrededor de algunas de las compañías para las que afirmó haber gestionado proyectos, nombres que no aparecían en listas legítimas de la industria, direcciones que conducían a parques de oficinas vacíos o espacios de trabajo compartidos sin señalización. Greg quería saber, en un lenguaje profesional tranquilo, si Clark & Company podía confirmar los títulos y responsabilidades de Ethan tal como se presentaban. Pidió claridad sobre quién exactamente tenía autoridad para negociar en nombre de la compañía. Usó frases como tergiversación material y que exposición a riesgos. Escribió que dependiendo de su explicación, podría tener que reconsiderar los términos de cualquier acuerdo futuro. Para mi padre, sentado en su oficina con esas palabras brillando en su pantalla, debe haberse sentido como si el suelo se inclinara. Su primera reacción, dijo mi hermano, no fue mirar hacia adentro. Fue buscar un enemigo. Alguien que había señalado al inversor en esta dirección, alguien que había susurrado en el oído equivocado sobre Ethan. Su mente fue directamente a mí. Desde donde él estaba sentado, tenía un sentido cruel. Yo era la que había expresado preocupaciones sobre Ethan, la que siempre había sido sospechosa por mi oficio, la que había advertido a Caroline y había sido abofeteada por ello. Si alguien iba a indagar y enviar algo a un extraño, en su mente, sería yo. Llamó a Caroline a su oficina, cerró la puerta y le reenvió el correo electrónico de Greg. Mientras ella leía, su rostro pasó de la confusión al enojo a algo cercano al pánico. Ella recordó mi mensaje con esos enlaces y capturas de pantalla y recordó haberme llamado celosa. Sintió la humillación de ver su compromiso ligado a las preguntas de un inversor. Hizo exactamente lo que yo esperaría de ella en ese estado, le dijo a papá que estaba segura de que yo había hecho esto. No importaba que el correo electrónico de Greg proviniera de su propia investigación. No importaba que los inversores tengan equipos enteros para este mismo propósito. Para ellos, en ese momento, se sintió personal, traición familiar. Mientras yo caminaba por la orilla en Maui, dejando que el agua tibia me lamiera los tobillos, ellos estaban midiendo la longitud de la oficina, las voces bajas y tensas, convencidos de que de alguna manera me había escabullido de ellos y les había apuñalado por la espalda. Mamá se unió a ellos más tarde, mi hermano rondando cerca de la puerta, no del todo dentro de la conversación pero incapaz de quedarse completamente fuera de ella tampoco. Mamá se retorcía las manos y decía que no podía creer que yo hiciera algo tan hiriente. Pero había duda en su voz porque ya no sabía qué pensar. Papá reprodujo la última llamada que tuvo conmigo en su cabeza, la forma en que me había negado a disculparme, el hecho de que había dejado la ciudad sin decir una palabra. Vio eso como una prueba más. En su mente, yo había huido porque era culpable. No se detuvieron a preguntar si un inversor del tamaño de Greg necesitaría siquiera un soplo de una investigadora privada en Tecoume para empezar a hacer preguntas básicas. Al final de la tarde, el pánico silencioso en esa sala de conferencias se había endurecido en ira. Empezaron a llamarme. Papá lo intentó primero, marcando mi número con más fuerza de la necesaria, caminando por los pasillos con el teléfono en la oreja, escuchándolo sonar e ir al buzón de voz. Dejó un mensaje, con la voz fría y cortante, diciendo que si yo tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo, necesitaba llamarlo inmediatamente. Luego otro, más enojado, diciendo que yo no tenía idea de lo que había hecho. Caroline llamó después, los dedos temblando alrededor de su teléfono, sus mensajes oscilaban entre gritos y sollozos. Me dijo en el vacío de mi bandeja de entrada que yo había arruinado todo, que los clientes se iban a enterar, que su reputación estaba en juego. Dijo que no podía creer que su propia hermana fuera tan vengativa. Mamá también llamó, su voz tensa por el miedo. Me suplicó que pensara en la familia, en los empleados que dependían de la compañía, en lo mucho que papá había trabajado. Dijo que cualquier resentimiento que yo tuviera no debería ser descargado en su medio de vida. También enviaron mensajes de texto, mensajes largos que mezclaban la acusación y la súplica de una manera que me habría desgarrado el pecho si los hubiera visto en tiempo real. Pero no lo hice. Mientras esas llamadas se acumulaban en mi buzón de voz, yo estaba sentada en una pequeña mesa de plástico en un puesto de comida junto a la playa, comiendo pescado a la parrilla en una cesta de papel, viendo el sol hundirse en el agua en un resplandor de color. El aire olía a humo y sal.
El perro de alguien perseguía las olas, ladrando con pura alegría. Me reí con la mujer de la mesa de al lado cuando un pollo se paseó pavoneándose como si fuera el dueño del lugar. Me sentí casi normal durante unas horas. Regresé al estudio bajo un cielo abarrotado de estrellas, el aire suave contra mi piel, mi cabello rizándose por la humedad. Me duché, me quité la arena de los tobillos, me puse una vieja camisa de dormir de algodón y me metí en la cama. El ventilador de techo giraba en círculos lentos y perezosos. Me dormí rápidamente y no soñé. De vuelta en Washington, la noche se alargó sin dormir para mi familia. Papá y Caroline redactaron y volvieron a redactar una respuesta a Greg, tratando de responder a sus preguntas sin admitir demasiado. No, Ethan no era un consultor senior. Sí, habían visto su perfil de LinkedIn. No, incluso mientras escribían eso, las palabras sonaban débiles. Mamá se sentó en la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza de té que nunca bebió, mirando fijamente su teléfono, deseando que se iluminara con un mensaje mío que diera sentido a todo esto. Mi hermano, que nunca había creído del todo la idea de que yo los vendiera, observó cómo se desarrollaba todo con un nudo en el estómago. Más tarde, me dijo que había pensado en llamar a Nora para ver si ella sabía dónde estaba, pero se detuvo. Dijo que se sentía mal arrastrar mi mundo laboral en medio de la tormenta familiar. Para cuando el sol invernal se asomó por el horizonte en Tecoume, su miedo se había cuajado en algo agrio y afilado. Se habían convencido de que yo estaba en el centro de todo. Habían usado mi nombre en esa oficina más veces de las que podría haber contado. En Maui, esa misma mañana, la luz se coló por los bordes de mis cortinas y calentó mis pies al final de la cama. Me desperté lentamente, me estiré y escuché a los pájaros charlar en un idioma que no era el mío pero que estaba empezando a sentirse familiar. No tenía idea de que mi teléfono, todavía oscuro y silencioso sobre la mesa junto al balcón, ya contenía las primeras piezas de una historia que cambiaría la forma en que veía a mi familia para siempre. Lo primero que vi cuando abrí los ojos fue la luz del sol derramándose sobre la pared en oro suave. Por un momento, me quedé allí escuchando las aspas del ventilador girar y el lejano crujido de las olas. Mi cuerpo se sentía más ligero de lo que había estado en meses. Me estiré, me giré de lado y busqué mi teléfono sin pensarlo realmente. Solo quería comprobar la hora. La pantalla se iluminó, y el mundo del que había escapado regresó rugiendo en una sola línea de texto, 69 llamadas perdidas. Me quedé sin aliento. Por un segundo, pensé que el número tenía que ser un fallo, algún tipo de mal funcionamiento después del vuelo. Pero luego toqué el icono y vi la lista. Papá, Caroline, mamá, papá de nuevo, números desconocidos de Tecoume, algunos de la línea fija de la oficina, incluso uno de mi hermano, que casi nunca usaba a menos que algo estuviera realmente mal. Mi corazón latía fuerte en mis oídos. Me senté demasiado rápido y la habitación se inclinó por un segundo. Presioné una mano contra mi frente, tratando de ralentizar mi respiración. Había apagado mi teléfono todo el día anterior. Ninguna de estas llamadas había entrado. Lo que fuera que había sucedido en casa se había estado desarrollando mientras yo dormía o probaba pescado a la parrilla bajo un atardecer o dejaba que las olas cálidas lavaran mis pies. Abrí el primer mensaje de voz, el más reciente. Era papá. Su voz era áspera, deshilachada en los bordes de una manera que no había escuchado desde que era niña y había perdido un cliente importante. Me dijo que lo llamara inmediatamente. Dijo que las cosas se estaban desmoronando. Dijo que necesitaba respuestas. Lo cerré y abrí el siguiente de él. Su tono era más duro en ese, más enojado. Me acusó abiertamente de sabotear la compañía. Dijo que un inversor se había retirado de las negociaciones debido a la información que yo aparentemente había proporcionado. Sus palabras salieron en ráfagas cortantes como si estuviera caminando mientras hablaba. Una sensación de malestar creció en mi estómago. Me adelanté a los mensajes de Caroline. Su voz era desigual, oscilando entre la furia y el pánico. Dijo que Ethan estaba siendo interrogado por personas con insignias y portapapeles, que el equipo de Greg estaba exigiendo documentos y explicaciones, que los clientes habían comenzado a susurrar. Dijo que yo no tenía idea de lo que había hecho, que esperaba que estuviera satisfecha. Otro mensaje de ella era apenas más que un sollozo. Dijo que si su recepción navideña se desmoronaba, toda la expansión se desmoronaría con ella.
Dejé el teléfono sobre la colcha, mi mano temblaba. La habitación se sentía demasiado tranquila, demasiado suave. Las olas afuera eran demasiado constantes en comparación con la tormenta en mi oído. Me levanté y caminé hacia el balcón, abriendo la puerta para dejar que la brisa me golpeara la cara. Agarré la barandilla y miré fijamente la calle de abajo. Una pareja que llevaba tablas de surf pasó, riendo como si nada en el mundo pudiera estar mal. Los observé irse hasta que doblaron una esquina. Mi teléfono volvió a zumbar. Un mensaje de texto. Era de mi hermano, la única persona en la familia que alguna vez trató de encontrarse conmigo a mitad de camino. Su mensaje era más corto de lo habitual. Me dijo que las cosas se habían puesto feas. Dijo que la gente en la oficina estaba confundida y que alguien había aparecido antes preguntando por las credenciales de Ethan. Escribió que papá y Caroline estaban convencidos de que yo había alertado al inversor. Luego dijo algo que me cerró la garganta. Dijo que él no lo creía, pero que yo necesitaba llamar a alguien antes de que empeorara. Me quedé allí descalza, el corazón latiéndome, el aire cálido rozando mis brazos. Se sentía como si mi cuerpo existiera en dos lugares a la vez, uno aquí en la calma de Maui y otro de vuelta en Washington donde todo se estaba desmoronando. Marqué a Nora, necesitando a alguien que me hablara como si todavía estuviera anclada a la tierra. Ella contestó al tercer tono, su voz brillante con energía matutina. Le conté sobre los mensajes, sobre las llamadas perdidas, sobre las acusaciones. Ella dejó escapar un silbido bajo. Dijo que la oficina del norte había estado zumbando, que algunos clientes se habían acercado a ella haciendo preguntas que no podía responder. Le pregunté si había oído algo más. Ella dudó, luego dijo que había recibido un mensaje extraño la noche anterior de un colega en Bellevue que a veces contrataba trabajo a Ethan. Él había sido marcado por alguien que hacía verificaciones profesionales. Dijo palabras como inconsistencia y irresponsabilidad. Nora dijo que pensó que era solo chisme de la industria hasta ahora. Me apoyé en la barandilla, pellizcándome el puente de la nariz. Me preguntó si realmente había contactado a alguien sobre Ethan. Dije que no. Dijo que ella lo sabía, pero que mi familia podría no saberlo. La gente entra en pánico cuando se siente acorralada. Asentí a pesar de que ella no podía verme. La verdad era que mi familia no había confiado en mis intenciones durante mucho tiempo. No cuando se trataba de Caroline. No cuando se trataba de la compañía. No cuando se trataba de cualquier cosa que no encajara en su imagen de mí. Cuando colgué con Nora, me senté en la pequeña mesa interior y abrí mi portátil. Saqué la carpeta que había hecho con todas las capturas de pantalla de las inconsistencias de Ethan. Las había guardado porque quería que Caroline supiera que estaba actuando por preocupación, no por despecho. Pero al verlas ahora, ordenadas pulcramente en filas, sentí un escalofrío. Si un inversor había encontrado huecos, si alguien había estado indagando, tenía sentido que se toparan con las mismas inconsistencias que yo había notado. Las habrían encontrado sin mi ayuda. Sin embargo, no importaba. Mi familia creía lo que creía. Me levanté y caminé por el suelo de baldosas, mis dedos presionados contra mis sienes. El dolor se instaló lentamente como la marea subiendo centímetro a centímetro. Les había advertido porque me importaban. Ellos habían convertido esa preocupación en un arma, apuntada de vuelta hacia mí. Un suave golpe sonó en la puerta. Me congelé por un momento, luego me di cuenta de que debía ser el dueño del alquiler dejando toallas limpias. Abrí la puerta para encontrar una pila de ellas en la alfombra y nadie a la vista, solo el olor a océano flotando. Llevé las toallas adentro y las puse en la cama. Mi teléfono volvió a zumbar, otra notificación de mensaje de voz. Mi pecho se apretó. No podía obligarme a escuchar otra ronda de acusaciones. Aún no. En su lugar, agarré mis llaves y salí a la calle. El cielo estaba despejado y brillante, el tipo de día que te rogaba que olvidaras todo excepto la luz del sol. Avancé a mitad de la cuadra antes de detenerme, las manos en las rodillas, respirando a través del nudo en mi pecho. Luego, lentamente, me puse de pie y seguí caminando. Me dirigí de nuevo hacia la orilla, dejando que el ritmo de mis pasos me estabilizara. Aún no sabía que la tormenta en casa estaba a punto de alcanzar un nuevo pico.
No sabía que mientras intentaba recuperar el aliento bajo un sol havaiano, mi familia estaba caminando directamente hacia una verdad que lo rompería todo. Y no tenía idea de que cuando finalmente me contactaran, sus voces sonarían muy diferentes a como lo habían hecho el día anterior. Seguí caminando hasta que la pequeña calle terminó y comenzó la arena, una franja pálida que se extendía hacia el agua. El sol estaba alto y brillante. El cielo ese azul increíble que te hace sentir que tal vez el mundo no es un lugar tan malo después de todo. Mis pies se hundieron ligeramente con cada paso, granos de arena cálidos entre mis dedos. Las olas entraban y retrocedían con un suave silbido, dejando espuma brillante. Me paré en el borde del agua y dejé que me lavara los tobillos. La frescura me hizo temblar a pesar del calor. Miré fijamente el horizonte y traté de dejar que su infinitud me calmara. En algún lugar de la península, mi familia estaba atrapada en una tormenta que yo no había creado. Aquí, el océano solo respiraba hacia adentro y hacia afuera, indiferente a todo. Por un tiempo, logré no pensar en absoluto. Observé a un niño pequeño perseguir una bandada de pájaros, su risa aguda y salvaje. Observé a una pareja mayor caminar por la orilla, sus manos rozándose de vez en cuando, su conversación fácil. Escuché el murmullo bajo de la gente hablando bajo las sombrillas detrás de mí. La vida continuaba, un pequeño momento a la vez. Finalmente, sin embargo, los pensamientos se colaron de nuevo. La voz de papá en ese mensaje de voz, áspera y acusatoria. El tono frenético de Caroline, el mensaje de texto corto y preocupado de mi hermano. Las palabras sabotaje y arruinado todo resonaron en mi mente como una mala canción que no podía apagar. Sabía cómo se veía esto para ellos. Yo había expresado preocupaciones sobre Ethan. Había indagado en sus antecedentes. Había huido de la ciudad justo cuando las cosas comenzaron a romperse. Para las personas que ya me veían como sospechosa y difícil, debió parecer un patrón, no una coincidencia. Abracé mis brazos alrededor de mí misma, incluso mientras el sol calentaba mis hombros. Por un segundo, quise rebobinar todo, borrar la llamada telefónica a mi hermana, no ver el estacionamiento, desaprender los hábitos que me hacían mirar 2 veces lo que otros estaban felices de aceptar. Luego respiré y me enderecé. Yo había dicho la verdad. Lo que sea que vino después de eso, no lo había orquestado. No iba a disculparme por ver lo que estaba allí. Cuando el calor finalmente se sintió demasiado, regresé a la carretera y volví al estudio. Me quité la arena de los pies en la pequeña ducha, me cambié a ropa seca e hice té helado en un vaso que sudaba en el mostrador. Mi teléfono estaba sobre la mesa donde lo había dejado, boca abajo de nuevo como una cosa dormida que no me atrevía del todo a despertar. Me senté durante mucho tiempo solo mirándolo. Luego encendí mi portátil en su lugar. El brillo familiar de la pantalla me estabilizó. Revisé archivos de casos, actualicé un informe, envié a Nora algunas notas sobre un cliente que a ambas nos preocupaba, tareas mundanas y ordinarias que no tenían nada que ver con inversores o expansiones u hombres que fingían ser más de lo que eran. El tiempo pasó. La luz exterior cambió de blanco duro a oro más suave. La habitación se calentó, luego se enfrió a medida que una brisa se levantaba. El ventilador de techo hacía clic en un ritmo suave y reconfortante. Era tarde cuando mi portátil sonó con una llamada entrante. Era Nora. Respondí, y su rostro apareció en la pantalla, enmarcado por el desorden de nuestra oficina compartida en Tecoume. Tenía el pelo recogido, un bolígrafo clavado en el moño. Parecía cansada. Primero preguntó si estaba bien. Dije que sí, más o menos. Ella dudó, luego dijo que había algo que yo necesitaba escuchar, algo que podría hacer que todo doliera un poco más y un poco menos al mismo tiempo. Me dijo que el inversor de mi padre, Greg, había enviado un segundo correo electrónico esa mañana. Su equipo había seguido indagando. Habían extraído encabezados de correo electrónico, mirado dominios, rastreado quién poseía qué. Resultó que Ethan había creado una dirección que imitaba el formato de la compañía casi exactamente, lo suficientemente diferente como para que un ojo cuidadoso pudiera ver que no era oficial. Había utilizado esa dirección para contactar a socios potenciales. Firmó sus mensajes con un título que nunca se le había dado. Se llamó a sí mismo parte del equipo ejecutivo y habló sobre presupuestos y decisiones que no controlaba. En algunas de esas cartas,
Incluso adjuntó diapositivas con el logo de Clark & Company que él mismo había diseñado sin aprobación. Escuché, el estómago apretado. Nora dijo que los abogados de Greg habían llamado directamente a la oficina principal. Pidieron hablar con quienquiera que se encargara de lo legal y el cumplimiento. Expusieron en voces tranquilas y mesuradas todas las formas en que Ethan se había tergiversado. Querían saber cuánto de eso sabía la compañía y si habían sancionado su comportamiento. Usaron palabras como exposición y deber fiduciario y posible fraude. Mi cabeza dio un pequeño vuelco. Entonces Nora me dijo la parte que hizo que todo dentro de mí cambiara. El equipo de Greg había mencionado, casi de pasada, que no habían recibido ningún soplo externo. Dijeron que sus preocupaciones provenían enteramente de una revisión interna y verificaciones de antecedentes estándar. Cuando mi padre, agarrándose a cualquier historia que lo había mantenido erguido hasta ese momento, insinuó que tal vez alguien con un rencor personal había agitado el avispero, el abogado al otro lado de la línea lo había cortado rápidamente. Dijeron que no basaban las decisiones de inversión en chismes familiares. Las basaban en hechos verificables. Dejé escapar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Salió tembloroso. Así que nunca fui yo, dije. Nora me miró a través de la pantalla, sus ojos suaves. Nunca fuiste tú, dijo. Ellos lo saben ahora. Según ella, después de esa llamada, el ambiente en la oficina había cambiado. No más tranquilo, la crisis seguía siendo muy real, pero la dirección del enojo cambió. En lugar de mi nombre, otras palabras llenaron el aire. Ethan, responsabilidad, ¿cómo se nos pasó esto? Caroline se había encerrado en su oficina por un tiempo. Cuando salió, su rostro estaba manchado, su pelo recogido de una manera que exponía cuánto había estado llorando. Le había pedido a su gerente de finanzas que sacara todos los registros de informes de gastos con el nombre de Ethan en ellos. Le había dicho a una recepcionista que redactara una declaración para el personal, algo sobre una revisión en curso y agradecimiento por su trabajo en un momento difícil. No me había mencionado. Nora dijo que en algún momento papá había entrado en la pequeña sala de conferencias con mi hermano y había cerrado la puerta. Las voces se escuchaban por el pasillo, incluso con ella cerrada. La gente oyó a papá decir mi nombre, luego lo oyeron decir las palabras equivocado y juzgado mal y no escuché. Esa parte hizo que me doliera la garganta. Nora dijo que no se había quedado a escuchar a escondidas. Tenía su propio trabajo que hacer, pero la sensación en la oficina cuando la puerta finalmente se abrió era diferente. Menos como una caza de brujas, más como el silencio pesado después de una mala tormenta cuando la gente todavía está contando los daños. Para cuando terminó de contarme todo esto, mi té se había calentado y se había quedado sin gas en la mesa. Abracé el vaso de todos modos, necesitando algo que sostener. Todavía pueden culparme, dije, más por costumbre que por creencia. Ella negó con la cabeza. No por esto. Ya no. Puede que no sepan cómo decirlo todavía, pero saben que no empezaste esto. Estuvimos en silencio por un momento. Luego añadió suavemente que Ethan había dejado de contestar llamadas por completo, que sus cuentas de redes sociales se habían quedado a oscuras, que la gente de la industria ya estaba diciendo su nombre con esa mezcla de lástima y enojo reservada para aquellos que queman puentes que nunca poseyeron realmente. Hablamos un poco más sobre el trabajo. Cuando colgamos, la habitación se sintió a la vez más grande y más pequeña. Me levanté, caminé hacia el balcón y apoyé la frente contra el metal frío de la barandilla. El cielo sobre Maui estaba surcado de nubes delgadas, el sol deslizándose hacia el agua. En algún lugar un perro ladró. Un niño se rió. El mundo aquí no se inclinó con la noticia de que mi familia finalmente había visto la verdad tal como era. Dentro de mí, sin embargo, algo se realineó. Durante días, había estado viviendo como una persona acusada, incluso si nadie había logrado decirme las palabras a la cara. Ahora, de repente, el cargo había sido retirado. No porque me hubiera defendido elocuentemente o rogado o producido una coartada, sino porque la realidad simplemente había insistido en ser vista. Una parte de mí se sintió reivindicada. Otra parte se sintió vieja, cansada hasta los huesos de llevar el peso de la negativa de todos los demás a mirar. De vuelta en la mesa, mi teléfono estaba donde lo había dejado. Lo cogí y le di la vuelta en mi mano.
Mi pulgar se cernió sobre el botón de encendido. Si lo encendía, habría más mensajes, más llamadas. Algunos todavía podrían estar enojados. Ecos de la historia que se habían contado a sí mismos antes de que el abogado de Greg usara palabras frías y precisas para atravesarla. Algunos podrían ser diferentes. Por primera vez desde que aterricé en Maui, no sentí miedo de escucharlos. Presioné el botón. La pantalla parpadeó a la vida. El logo familiar floreciendo y luego dando paso a mi pantalla de inicio. Las notificaciones se inundaron de nuevo, llamadas perdidas de antes en el día, mensajes de voz, mensajes de texto. El teléfono vibró tan constantemente que se sintió como una cosa viva en mi palma. Observé cómo los números subían durante un minuto, luego lo coloqué suavemente sobre la mesa y dejé que terminara su ruidoso pánico. Cuando el zumbido finalmente cesó, una nueva llamada entró casi de inmediato. Mi hermano. Miré su nombre brillando en la pantalla, la pequeña foto que nunca nos habíamos molestado en cambiar de la que tenía sosteniendo una caña de pescar hace años en un lago en Oregón. Mi pecho se apretó, pero no con pavor esta vez. Lo cogí. Su voz estaba cansada, pero no había acusación en ella, solo alivio y algo parecido a la vergüenza. Me dijo que las cosas habían empeorado en la oficina, que los clientes estaban nerviosos, que papá parecía 10 años mayor de lo que había estado hace un mes. También me dijo que el equipo de Greg había dejado muy claro que el lío con Ethan fue creación suya. Dijo que papá sabía ahora que yo no había sido la que alertó a nadie. Durante un largo segundo, ninguno de los dos habló. Luego dijo que papá había estado tratando de comunicarse conmigo todo el día. Miré hacia el cielo que se oscurecía, sintiendo la brisa de la isla en mi cara, el teléfono caliente contra mi oreja. Le pregunté en voz baja qué quería papá de mí ahora. Hubo una pausa, y en ese pequeño silencio, supe que lo que viniera a continuación cambiaría más que solo el futuro de una compañía. Dudó antes de responder, y esa vacilación me dijo más que cualquier palabra. Me recosté en la silla, la puerta del balcón dejando entrar un hilo fresco de aire nocturno, y esperé. Cuando finalmente habló, su voz era suave, cuidadosa, como si supiera que la más mínima inflexión incorrecta podría romper algo frágil. Dijo que papá quería hablar, no gritar, no acusar. Quería explicar lo que había sucedido. Quería, a su manera, arreglar las cosas. Pero mi hermano añadió, casi disculpándose, que papá también esperaba que yo pudiera ayudar. No con las mentiras o el daño ya descubierto, sino con las consecuencias. Había preguntas de los clientes. La gente quería claridad. Los inversores querían pruebas de controles internos. La compañía tenía que reconstruir la confianza rápidamente. Cerré los ojos por un momento, dejando que eso se asimilara. Incluso después de todo, incluso después de acusarme, dudar de mí, prohibirme la Navidad, estaban volviendo a mí porque sabían que yo era la que podía manejar la crisis. La que veía detalles que ellos pasaban por alto, la que no se rompía bajo presión. Mi hermano siguió hablando. Dijo que a media tarde, la oficina se había sentido como si alguien hubiera tirado una bomba en el vestíbulo. La gente negaba con la cabeza con incredulidad ante los documentos que Ethan había falsificado. Caroline había dejado de defenderlo por completo una vez que vio un correo electrónico que él había enviado a otra firma refiriéndose a sí mismo como el arquitecto principal de un proyecto que ella había pasado 3 años construyendo. Mi hermano dijo que se puso pálida y tuvo que sentarse. La humillación debió ser insoportable. Cuando papá se enteró por el abogado de Greg de que ningún familiar les había alertado, que todas las señales de alerta provenían de una diligencia estándar, algo se rompió en él. No ruidosamente, no dramáticamente, sino en silencio como el hielo bajo un peso constante. Mi hermano dijo que papá había susurrado que me había juzgado mal, que no me había escuchado, que no quería creer nada malo sobre el hombre que Caroline amaba, así que me hizo a mí el problema en su lugar. Tragué saliva. Escucharlo de segunda mano no suavizó el golpe. Si acaso, lo hizo más agudo. Mi hermano esperó, tal vez esperando que yo respondiera, pero no pude encontrar palabras. Aún no. Finalmente preguntó si estaba a salvo, si estaba bien estar sola en Maui. Le dije que estaba bien, que había estado trabajando, caminando junto al agua, durmiendo mejor de lo que había estado en meses. Dijo que se alegraba, que tal vez la distancia era lo que yo necesitaba.
Hablamos por unos minutos más, nada pesado. Me contó sobre el perro de un vecino que seguía colándose en su jardín. Yo le conté sobre un gecko que vivía detrás de la luz de mi balcón. Luego hizo una pausa y dijo que tenía que irse porque papá lo estaba buscando. Antes de colgar, dijo algo simple que me apretó el pecho. Dijo que esperaba que no le guardara rencor por los últimos días, que él nunca había creído que yo haría algo para lastimar a la familia, que estaba orgulloso de mí, incluso si los demás no lo decían. La llamada terminó. El apartamento se sintió demasiado quieto de nuevo. Dejé el teléfono sobre la mesa y volví al balcón. La noche se había instalado casi por completo. Las luces de la calle brillaban suavemente. Alguien a pocas puertas estaba cocinando algo que olía a jengibre y ajo, el aroma flotando en el aire cálido. Abracé mis brazos alrededor de mí misma y me apoyé en la barandilla. Una ola de agotamiento me invadió, pesada y lenta. Todo lo que mi hermano había dicho pasó por mi mente en bucles: el inversor, los documentos, el pánico, el enojo, la comprensión de que yo había sido inocente todo el tiempo. Y debajo de todo, la verdad que había estado tratando de no mirar directamente. ¿Necesitaban algo de mí? Por supuesto que sí. Siempre lo habían hecho. Y siempre habían creído que tenían derecho a ello. Me quedé en el balcón hasta que la brisa enfrió el sudor de mi cara. Luego entré, atenué la luz del techo y abrí mi portátil de nuevo. No para trabajar, no al principio. Saqué la misma carpeta de capturas de pantalla, esas primeras pruebas que había reunido, las que mi familia había descartado una vez como celos. Miré cada una, no con enojo esta vez, sino con claridad. Vi la forma en que Ethan había escrito su título de manera diferente en diferentes plataformas. Vi las fechas que no coincidían, los logos falsos, el sitio web a medio construir con fotos de archivo. Vi lo obvio que era una vez que alguien dejaba de creer lo que quería creer. Mi cursor se cernió sobre la carpeta por un largo momento. Luego cerré el portátil. Me acosté en la cama, mirando el ventilador de techo, girando en su lento círculo. Pensé en Caroline llorando en su oficina. Pensé en papá caminando, hablando demasiado rápido, preguntando por mí. Pensé en mamá sentada en silencio con una taza en las manos que nunca bebió. Una parte de mí sintió un profundo dolor por todos los años en que nunca me habían visto de verdad. Otra parte se sintió más fuerte de lo que se había sentido en mucho tiempo. En algún momento, caí en un sueño inquieto. Cuando desperté de nuevo, la habitación estaba oscura excepto por el débil resplandor de la luz de la calle a través de las cortinas. Sentí la boca seca. Mi corazón latía a un ritmo constante que me decía que había estado soñando algo inquietante. Me senté, balanceé mis piernas sobre el costado de la cama y busqué mi teléfono. Un nuevo mensaje de texto había llegado mientras dormía. Era de papá. Solo 3 palabras. Te necesitamos. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, el resplandor iluminando mi cara en la oscuridad. Afuera, un coche rodaba por la calle, sus faros deslizándose por la barandilla del balcón como un foco lento. Dejé el teléfono sin responder. Luego me acosté en la almohada, los ojos abiertos, el pulso constante. Despertar esa mañana traería una elección que había pasado toda mi vida tratando de evitar. Y por primera vez, no sentí miedo de elegirme a mí misma en su lugar. Me desperté justo antes del amanecer, mi cuerpo todavía sintonizado con la hora de Seattle. La habitación estaba oscura, las cortinas de un gris pálido contra la suave luz de la mañana. Por un momento, me quedé allí escuchando el ventilador de techo y el lejano murmullo del océano, sintiéndome extrañamente tranquila. Luego recordé el último mensaje de texto de mi padre. Esas 3 palabras sobre las que mi hermano me había advertido. Te necesitamos. La paz se quebró. Me senté lentamente, mis pies encontrando la fría baldosa, y busqué mi teléfono en la pequeña mesa junto a la puerta del balcón. Mi pulgar se cernió sobre el botón. Una parte de mí quería deslizarlo en un cajón e irme. Otra parte sabía que no podía vivir en ese lugar suspendido para siempre. Presioné y mantuve presionado. La pantalla se iluminó. El logo parpadeó y luego las notificaciones comenzaron a inundarse como granizo en un techo de metal. Las vibraciones se apilaron una encima de la otra, el teléfono temblando en mi mano.
Vi los pequeños números subir, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto, chats de grupo. Cuando el zumbido finalmente se ralentizó, abrí el registro de llamadas. Ahí estaba, 69 llamadas perdidas. Por un largo segundo, todo lo que pude hacer fue mirar fijamente. La lista se difuminó frente a mis ojos. Papá, Caroline, mamá, la línea principal de Clark & Company, mi hermano. Algunos números que no reconocí pero que sabía que pertenecían a personas en su órbita. Parecía que cada pocos minutos, alguien había cruzado 3000 millas para tratar de hacerme volver. Mi ritmo cardíaco se aceleró, fuerte y constante. Tragué saliva e hice clic en los mensajes de voz. El más antiguo de mi padre todavía estaba bordeado de ira. Me dijo que un inversor había tirado con fuerza de hilos sueltos y que él sabía que yo tenía algo que ver con eso. Sus palabras eran cortantes, casi sin aliento. Sonaba menos como un padre y más como un hombre viendo cómo se agrietaba su base. El siguiente mensaje de él llegó más tarde ese mismo día. Su tono era más agudo, casi acusatorio. Dijo que la compañía estaba sufriendo, que mi momento de irme había sido sospechoso, que si esto era un retorcido intento de venganza por haberle pedido que se disculpara, yo había ido demasiado lejos. Sentí que mi mandíbula se apretaba mientras escuchaba, esa vieja mezcla familiar de dolor y furia subiendo en mi pecho. Luego reproduje el primer mensaje de voz de Caroline. Su voz se escuchó entrecortada y demasiado fuerte, como si estuviera caminando mientras hablaba. Dijo que todo se estaba desmoronando, que Ethan estaba bajo escrutinio, que Greg y su equipo estaban cuestionando cada proyecto que su nombre había tocado. Dijo que la recepción navideña podría cancelarse, que el personal estaba susurrando en las esquinas. Usó palabras como arruinado y traicionado y dijo mi nombre como si supiera amargo. Dejé que ese terminara y luego lo borré sin volver a escucharlo. El siguiente mensaje de ella fue diferente. Hubo un tirón en su respiración al principio. Trató de sonar serena, pero podía escuchar las lágrimas debajo. Dijo que no entendía por qué la odiaba tanto. Dijo que siempre me había resentido con ella, y ahora tenía la satisfacción de ver cómo su vida se desmoronaba. Cerré los ojos, mi pulgar se cernía sobre el botón de borrar, luego lo presioné. Los mensajes de mamá eran más suaves pero no menos dolorosos. En el primero, me suplicó que pensara en los trabajadores que podrían perder sus empleos, en los años que tu padre ha dedicado a este negocio. Dijo que estaba segura de que podríamos hablarlo si tan solo yo llamara. Nunca preguntó si realmente había hecho lo que ellos pensaban que había hecho. La suposición de mi culpa estaba entretejida en cada palabra. Escuché dos más de ella, cada uno más frenético que el anterior, luego me detuve. Sentí el pecho apretado. Como si alguien me hubiera envuelto una banda alrededor y la estuviera apretando lentamente con cada voz que escuchaba. Me desplacé hacia adelante hasta los mensajes de voz más recientes, los que llegaron después de la conversación con los abogados de Greg, después de la comprensión de que el inversor no había sido alertado por nadie de la familia. El tono había cambiado. Papá sonaba mayor. El enojo se había ido en su mayor parte, suavizado por algo más silencioso y pesado. Dijo que habían aprendido más sobre las mentiras de Ethan. Dijo que se habían equivocado sobre dónde había comenzado el problema. Dijo mi nombre más suavemente, como si pudiera romperse si no tenía cuidado. No llegó a disculparse en ese primer mensaje más suave, pero el filo se había ido. Hubo otro mensaje de voz de él más tarde, uno que me hizo doler la garganta. Su voz se quebró una vez, algo que rara vez había escuchado en mi vida. Dijo que sabía ahora que yo solo había estado tratando de proteger a mi hermana. Dijo que lamentaba haber dudado de mí, lamentaba las cosas que había dicho. Lamentaba haberme dicho que no era bienvenida en Navidad. Reproduje ese 2 veces, no porque disfrutara escucharlo pequeño, sino porque una parte de mí que había tenido 10 años durante demasiado tiempo necesitaba saber que no había imaginado las palabras. Los mensajes más nuevos de Caroline vinieron después. El primero fue solo un aliento ahogado y el sonido de ella tratando de recuperarse. Dijo que había visto los correos electrónicos que Ethan había enviado pretendiendo estar a cargo de proyectos que ella había liderado. Dijo que había visto a uno de sus clientes de toda la vida mirarla con lástima. Dijo que no sabía quién era ella sin la historia que había construido alrededor de ellos. Luego, muy en voz baja,
Dijo que estaba empezando a pensar que yo había sido la única dispuesta a decirle la verdad. No borré ese. Aún no. El mensaje de voz de mi hermano fue simple. Dijo que estaba preocupado. Dijo que las cosas eran un desastre. Dijo que papá estaba tratando de encontrar una manera de comunicarse conmigo que no sonara como una orden. Dijo que esperaba que yo contestara en algún momento, no por su bien, sino por el mío, para que yo no llevara esto sola. Para cuando terminé de escuchar el último de los mensajes de voz, mi café se había enfriado en la mesa. Ni siquiera me había dado cuenta de que había servido una taza. Los mensajes de texto fueron otra ola. Había mensajes más antiguos llenos de culpa, líneas de palabras que me acusaban de traición, egoísmo, crueldad. Había mensajes más nuevos superpuestos, disculpas abarrotadas chocando contra esas mismas acusaciones, como si nadie se hubiera molestado en borrar la historia anterior antes de intentar escribir una nueva. Mamá envió mensajes sobre no dormir, sobre la presión arterial de papá, sobre su miedo de que la compañía que habían construido no sobreviviera al golpe. Me llamó su niña reflexiva de nuevo en uno de ellos, un nombre que no había escuchado desde la escuela primaria, como si eso pudiera acercarme. Los mensajes de texto de papá eran más formales. Escribió que había habido un grave malentendido, que había juzgado mal mis acciones, que quería hablar cuando yo estuviera lista. También escribió que la compañía estaba a punto de perder un contrato por más dinero del que jamás habían arriesgado en un solo proyecto, y que cualquier conocimiento que yo tuviera como investigadora podría ayudarlos a navegar los próximos pasos. Ahí estaba. La necesidad, envuelta ahora en palabras más suaves pero aún afilada. Los mensajes de Caroline fueron los más difíciles de leer. En ellos, su bravuconería desapareció. Escribió que estaba avergonzada, que había ignorado cada señal de alerta porque le gustaba cómo se sentía ser admirada junto a un hombre guapo, con una historia suave. Dijo que había defendido a Ethan ante todos, incluso contra la evidencia frente a ella, y ahora estaba pagando el precio por ese orgullo. Al final de un largo mensaje, escribió que no esperaba que la perdonara, pero que lo estaba pidiendo de todos modos. Dejé el teléfono y presioné los talones de mis manos contra mis ojos hasta que vi pequeños estallidos de color. Las lágrimas se deslizaron de todos modos. No sollozos fuertes y feos, solo una fuga tranquila y constante que había estado esperando detrás de mis costillas durante días. Había pasado tanto tiempo siendo la que nadie creía que finalmente ser reivindicada se sintió extraño, casi vacío. No hubo triunfo, solo agotamiento. Me levanté, caminé hacia el pequeño lavabo y me salpiqué agua fría en la cara. Cuando levanté la vista hacia el pequeño espejo, la mujer que me miraba no parecía una hija que había puesto de rodillas a una compañía. Parecía alguien que simplemente había dicho la verdad y luego había sido aplastada bajo el peso de la negativa de todos los demás a llevarla. Estaba secándome la cara con una toalla delgada cuando mi teléfono volvió a zumbar en la mesa. Un número desconocido. Por un segundo, casi lo dejo ir al buzón de voz con todos los demás. Algo me empujó a contestar. Lo cogí y dije, hola, con la voz áspera. El hombre al otro lado se presentó como Greg. Su voz era tranquila, mesurada, de la forma en que suena la gente que ha pasado mucho tiempo en llamadas de conferencia y en salas de juntas. Dijo que esperaba que no me importara que me contactara directamente. Había obtenido mi número de la compañía como parte de este desafortunado lío, y pensó que era justo que hablara conmigo por un momento. Mis hombros se tensaron. Le pregunté qué quería. Dijo que había oído indirectamente que había habido la creencia en la familia de que yo podría haber sido la fuente de la información que desencadenó su revisión. Dijo que quería ser absolutamente claro en que ese no era el caso. Su equipo había encontrado todo a través de su propio proceso, verificaciones de antecedentes, comparaciones de documentos, protocolo estándar. Dijo algo más también. Dijo que en su experiencia, a menudo era la persona que planteaba la primera pregunta incómoda la que terminaba cargando con la culpa cuando la verdad finalmente salía a la luz. Pensó que eso era injusto. No me conocía. No pretendía entender a mi familia, pero no quería que su investigación se usara como un arma contra mí. Sentí que mi garganta se tensaba de nuevo, por una razón diferente esta vez. Le di las gracias, con la voz suave. Dijo que esperaba, sin importar lo que sucediera con la compañía, que esta experiencia no me convenciera de dejar de hacer preguntas difíciles.
Luego me deseó lo mejor y terminó la llamada. Me quedé sentada allí por un largo tiempo, el teléfono todavía en mi mano, escuchando el tono de marcado desvanecerse en el silencio. Afuera, la luz había cambiado. El sol estaba más alto ahora, el cielo una clara extensión de azul. Los sonidos normales de la calle flotaban a través de la puerta del balcón, una scooter pasando, alguien riendo, una radio tocando una canción de otra década. Mi teléfono zumbó una vez más. Esta vez no era un número desconocido. El nombre de papá llenó la pantalla, la pequeña foto de él frente al letrero de la compañía a su lado. El dispositivo vibró constantemente en mi palma como si estuviera haciendo una pregunta que había pasado toda mi vida preparándome para responder. Lo observé, sintiendo el peso de todos los años detrás de nosotros y todos los posibles futuros por delante, y respiré lenta y cuidadosamente, aún sin estar segura de lo que estaba a punto de hacer. El nombre de papá seguía brillando en la pantalla mientras el teléfono vibraba contra mi palma. Se sentía como si toda la habitación se inclinara hacia ese pequeño rectángulo de luz, esperando a ver lo que yo elegiría. Lo dejé sonar hasta que el sonido se cortó por sí solo. El silencio que siguió fue denso, casi zumbando. Unos segundos después, apareció un mensaje de texto. Por favor, solo llámame. Me quedé mirando el mensaje. Sentí el pecho apretado y extrañamente vacío al mismo tiempo. La parte de mí que había pasado décadas persiguiendo restos de aprobación quería responder de inmediato. La parte más nueva, la parte que había comenzado a despertar en el momento en que abordé ese avión a Maui, se mantuvo quieta. Deslicé el teléfono sobre la mesa boca abajo y caminé hacia el balcón. La mañana se había agudizado a plena luz del día. La gente estaba afuera caminando hacia pequeños cafés, llevando tazas para llevar, usando sombreros de sol. En algún lugar, un camión retumbó sobre pavimento irregular. Apoyé los codos en la barandilla y respiré el aire cálido y salado. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo se sintió más grande que el estrecho carril en el que mi familia me había mantenido. Me quedé afuera hasta que el calor me empujó de vuelta al interior. Cuando volví a entrar en la habitación, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de voz esta vez. No lo escuché. Entré en la pequeña cocina y comencé a hacer huevos, algo con lo que rara vez me molestaba en casa. La normalidad de cascar cáscaras, el sonido de la sartén calentándose, el olor a mantequilla ablandándose en el metal calmaron mis nervios poco a poco. Estaba a mitad de mi desayuno cuando el teléfono volvió a sonar. Suspiré, me limpié las manos en una toalla y me acerqué. Esta vez era mi madre. La foto junto a su nombre era una que yo había tomado hace años durante Acción de Gracias, cuando Caroline y yo todavía vivíamos bajo su techo. Mi madre tenía harina en el suéter y se reía de algo fuera de cámara. La imagen se sintió como si perteneciera a otra vida. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Un minuto después, envió un mensaje de texto. Cariño, por favor llama a tu padre. Todos estamos tan preocupados. Dejé el teléfono de nuevo, esta vez con más firmeza. Podía sentir la presión aumentando desde 3000 millas de distancia. Incluso sus disculpas todavía venían envueltas en expectativas. Decidí ir a dar un paseo. Tomé la acera sinuosa hacia las pequeñas tiendas a lo largo de la carretera principal. El sol había subido más, pero la brisa evitaba que el calor apretara demasiado. Pasé una pequeña panadería y compré un té helado. Luego deambulé por una fila de puestos de turistas con joyas hechas a mano. Una mujer de unos 60 años me sonrió mientras ajustaba una exhibición de pulseras. Me preguntó de dónde venía de visita. Por un momento, casi dije algo como, tierra solo porque se sintió verdadero. En su lugar, dije, Seattle. Ella me dijo, bienvenida con una voz cálida que no tenía expectativas en absoluto. Seguí caminando. La tensión en mis hombros se alivió con cada cuadra que ponía entre yo y el teléfono vibrante en mi habitación. Encontré un banco a la sombra cerca de un grupo de palmeras y me senté bebiendo el té lentamente. Observé cómo los coches pasaban y la gente llevaba bolsas de playa. Todo a mi alrededor se movía a un ritmo que dejaba espacio para respirar. Saqué mi teléfono, no para llamar a nadie, sino para abrir una nota que había escrito después de llegar. Era una lista de pequeñas cosas que quería recuperar. Despertar sin pavor.
Comer cuando tengo hambre en lugar de cuando era conveniente para los demás. Confiar en mis instintos incluso cuando nadie más lo hacía. No encogerme para encajar en la historia de otra persona. Leí la lista 2 veces. Una sensación de estabilidad se instaló en mi pecho. Estaba deslizando el teléfono de vuelta a mi bolso cuando volvió a zumbar. Esta vez era un mensaje de texto de mi hermano. Encontraron a Ethan. Mi corazón dio un fuerte latido. Me senté más erguida en el banco. Un segundo mensaje de texto llegó antes de que pudiera escribir algo. Dejó la ciudad. El equipo de Greg lo rastreó a través de algunos archivos financieros. Ha estado usando diferentes nombres. Esto va a ser peor de lo que pensábamos. Sentí que el aire a mi alrededor cambiaba como si el universo acabara de tomar una profunda inhalación. Escribí, ¿están todos a salvo? Mi hermano respondió casi de inmediato. Sí, pero la oficina está en caos. Papá está tratando de adelantarse a esto. Caroline está devastada. Quieren hablar contigo. Quieren tu ayuda. Me quedé mirando el mensaje. Esa mezcla familiar de resentimiento y anhelo me invadió. Escribí de nuevo. ¿Creen que le dije a Greg? ¿Todavía piensan eso? Una larga pausa. Luego, no, ya no. Saben que no lo hiciste. Saben que todo es él. Ethan. Un hombre que solo había conocido a través de destellos e instintos. Un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Un hombre que había construido su identidad a partir de restos robados y capas falsas. Me quedé sentada allí por unos minutos, dejando que todo se asentara. Los turistas pasaban flotando, llevando bolsas de plástico de recuerdos. Un pájaro saltó cerca de mi zapato. El mundo siguió adelante, sin darse cuenta de que mi vida pasada se estaba plegando sobre sí misma a millas de distancia. Finalmente, me levanté y comencé a caminar de regreso al apartamento. Mi mente estaba tranquila, pero no vacía. Estaba sopesando algo pesado y delicado al mismo tiempo. Llegué a mi puerta, la abrí y entré. La habitación estaba quieta, pero el teléfono sobre la mesa se había iluminado con otro mensaje. Pude ver el nombre de papá brillando a través de la pantalla. Por primera vez, no me sentí atraída por ello. Me sentí anclada en mí misma. Aún así, cogí el teléfono y abrí el mensaje de texto más nuevo. Decía, por favor, no podemos arreglar esto sin ti. Mi garganta se tensó. Me senté al borde de la cama y miré el mensaje. Una parte de mí quería estallar en risas porque ¿no era esa la historia de mi vida? Solo me buscaban cuando se estaban ahogando, nunca cuando el agua estaba en calma. Pero otra parte de mí sintió un dolor, profundo y viejo. El dolor de alguien que había pasado años esperando ser valorada por más de lo que podía resolver. Me levanté y salí al balcón. La brisa agitó mi cabello y llevó el aroma del océano. Me apoyé en la barandilla, mi teléfono caliente en mi mano, y miré las olas rompiendo en la orilla. Por un momento, imaginé marcar a papá. Imaginé su voz, la mezcla de miedo y orgullo que era demasiado orgulloso para nombrar. Imaginé a Caroline llorando, tratando de explicarse. Imaginé la suave voz de mi madre llamándome su niña reflexiva de nuevo. Imaginé volver a entrar en ese torbellino. Luego imaginé quedarme aquí, respirando, trabajando en el trabajo que había elegido, viviendo mi propia vida, siendo creída no porque alguien más lo dijera, sino porque finalmente me creía a mí misma. Mi teléfono volvió a zumbar. Esta vez, no lo revisé. Me quedé allí en el cálido aire de Maui, observando el horizonte, sintiendo algo dentro de mí encajarse en su lugar. Y cuando finalmente me di la vuelta para volver adentro, supe que el siguiente mensaje que leyera cambiaría algo de una manera que ninguno de ellos esperaba. Volví a entrar y cerré la puerta del balcón detrás de mí, dejando los sonidos del océano afuera como una suave cortina. La habitación se sentía cálida y tranquila, el tipo de tranquilidad que te permite escuchar tu propio latido. Dejé mi teléfono sobre la mesa y lo miré fijamente, esperando la siguiente vibración. Pero se quedó quieto esta vez, casi como si supiera que necesitaba un momento sin que nadie me buscara. Me senté al borde de la cama y dejé mis manos descansar libremente en mi regazo. Sentí el leve agotamiento de los últimos días en mis extremidades,
pero había una firmeza debajo, una sensación de arraigo a la tierra a la que nunca había podido acceder en casa. Dejé que eso creciera dentro de mi pecho por unas respiraciones antes de que finalmente cogiera el teléfono de nuevo. Había otro mensaje esperando. Este de mi hermano. Llámame cuando estés lista. Sin presión, solo yo. Eso, más que cualquiera de los frenéticos, por favor, hizo que algo en mi pecho se ablandara. Lo llamé de inmediato. Él contestó al segundo tono y preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si podía decir algo sin que yo colgara. Dije que sí. Dijo que estaba orgulloso de mí por irme. Dijo que deseaba haber hecho algo similar cuando era más joven. Dijo que amaba a nuestra familia, pero que ahora veía cuánto peso había caído siempre sobre mí. Dijo que sabía que papá estaba equivocado. Dijo que se lo dijo. Mis ojos se escocieron. Me recosté en las almohadas y lo escuché respirar al otro lado. Luego dijo que papá y Caroline todavía esperaban que yo ayudara, pero también dijo que nadie tenía derecho a exigirme eso. Dijo que la verdad había salido porque siempre lo hace y que tal vez esta era mi oportunidad de salir de la sombra en la que nunca debería haber estado. Le di las gracias en voz baja. Me preguntó qué planeaba hacer. Miré alrededor de la pequeña habitación, la pequeña mesa con el posavasos en forma de concha, la maleta abierta a los pies de la cama, la ventana que enmarcaba la curva de las palmeras afuera. Le dije que me quedaría un tiempo. Él no discutió. No me dijo que le debía nada a nadie. Solo dijo que lo entendía. Después de colgar, me quedé sentada por un largo tiempo en el silencio. La luz del sol se había desplazado por la colcha cuando finalmente me levanté para estirarme. Me cambié a ropa ligera y salí a caminar por el camino que conducía a la playa. El sol ya era suave. El agua brillaba en largas vetas plateadas. Los niños estaban cavando en la arena. Una pareja caminaba de la mano cerca de la línea de la marea. La brisa olía a sal e hibisco. Mientras caminaba, mi mente examinó las últimas semanas, ordenando todo en un nuevo orden que nunca antes me había permitido. La verdad sobre Ethan, las mentiras que construyó, el daño que causó, la forma en que mi familia se aferró a él porque encajaba en una historia que les gustaba, la forma en que se volvieron contra mí porque yo no encajaba en la suya. Y luego el momento en que todo se rompió, no por mi acción, sino por el peso de la verdad misma. Durante años, había creído que si me explicaba mejor, si demostraba mi lealtad más claramente, si me hacía lo suficientemente pequeña, lo suficientemente paciente, lo suficientemente resistente, un día me verían de la forma en que anhelaba ser vista. Pero de pie allí en esa playa, el viento tirando suavemente de mi cabello, me di cuenta de algo más profundo. No habían fallado en entenderme. Simplemente no lo habían intentado. Y yo finalmente había terminado de audicionar para un lugar que ya había superado. Caminé hasta el otro lado de la playa donde las rocas se elevaban en formas oscuras contra el oleaje. Me senté allí por un rato, dejando que las olas ahogaran los últimos ecos de culpa que no necesitaba cargar. Cuando regresé al apartamento, el sol se estaba hundiendo. La luz se volvió suave y dorada y se derramó por el suelo. Abrí la puerta, entré y encontré mi teléfono exactamente donde lo dejé, silencioso e inmóvil. Lo cogí una vez más. Había 2 mensajes nuevos. Uno de mamá solo preguntando si estaba a salvo. Uno de papá, más corto que todos los demás. Lo siento. Cuando estés lista, espero que podamos hablar. La disculpa fue tranquila. Fue tardía. Fue imperfecta, pero era algo que él nunca me había dado antes. Lo miré por un momento, luego dejé el teléfono suavemente sobre la cama. Caminé hacia la ventana y la deslicé para abrirla, dejando que el cálido aire de la tarde entrara. El mundo exterior se estaba asentando en la noche, suave y pacífico. Dejé que esa paz llenara la habitación, luego me llenara a mí. Cuando finalmente me senté a escribir mis notas del día, algo dentro de mí se sintió sólido y firme. No estaba huyendo. No me estaba escondiendo. Estaba eligiendo. Y mientras cerraba mi cuaderno, un último pensamiento me atravesó, no enojado, no amargo, simplemente claro. A veces la venganza más poderosa no es ruidosa en absoluto. Es vivir una vida que nadie pensó que eras lo suficientemente valiente para reclamar.
Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto: el silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa. Dime en los comentarios qué significa para ti la integridad y desde dónde estás escuchando.